que bueno, son un poco similares, pero pues aquí puse el scope ya para compararla, que es Ujú. este mero. Ok, perfecto. Ujú. Y bueno, es que yo lo hice así con este, y también tengo acá el de las funciones de transferencia, Ujú. de ese modo, y pues bueno, prácticamente también sale la misma gráfica. Sí, ok. Fíjate, aquí sería interesante que, o sea, para que compares tanto lo de Simulink, perdón, lo de SimEscape y Simulink, posiblemente puedes copiar tus funciones de transferencia a a donde está tu SimEscape y nos muestra y puedas mostrar ahí la comparación entre X1 con el SimEscape y X1 con la función de transferencia, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Pero para hacer eso, ¿cómo le tendría que hacer, profe? Esos bloques de función de transferencia los copias en el otro. Ah, Luego, no, nada más así, tal cual. pues yo diría porque es el mismo programa, ¿no? Sí, sí, sí. Simulink, a menos. Mm, Y así como pusiste un multiplexor, pues pones un multiplexor, pero donde se vea X1 del SimEscape y X1 de la función de transferencia. O si no, pues, vuélvelos a arrastrar, ¿no? O sea, arrastra una función de transferencia y vuélvelos a declarar. Si no te permite copiar y pegar, que yo creo que sí te debe de dejar, mm, eh, es que no sé si es agrega mi una función de computadora transferencia ahí. que se anda trabando, o si no me permite hacerlo. Luego Mm, sí, agrega el bloque de función de transferencia acá están. y lo pegaste dos veces. Mm, pues, mm, este es el otro. Ajá. Ahí fíjate, para que ya no pongas otra función seno, pues tiene que ser la misma, ¿no? O sea, la misma que estás metiendo al SimEscape, utiliza la misma que está por ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. La misma que utilizas. A ver de acá. Y por ejemplo, así como le hiciste con el multiplexor, lo mismo, pero vas a poner X1 del SimEscape y X1 de la función de transferencia. No sé cuál de las dos sea X1. Este este es el caso 2 y es el que es 06. Entonces este tendría que ir, lo voy a borrar. Mm, a ver, este va acá. Este es el de la masa 1, que tendría que ir. Sí, creo que sí es acá. Mm, Ahí va, ahí va. sí, es que está un poquito. Pero bueno, ahorita que en lo que copila, también le quería preguntar acerca sobre las escalas de los valores que les podemos dar acerca de, bueno, de las constantes K y de B, porque, bueno, viendo videos y al momento de hacer, bueno, asignarle valores para la respuesta de la función de transferencia,
pues me salieron esas dudas porque viendo videos, a las constantes, y creo que en un ejercicio que usted nos dejó, pues siempre el valor es así como de 70, 80, 90. Y en el Pues es que esto de... de qué, a ver, es en K. A ver, Sí, esa constante K, ¿de qué depende? ¿No? Según tú, ¿de qué depende? ¿O a alguien se le ocurre o qué? ¿De qué depende eso? O sea, no es la primera vez que ven lo del resorte, ¿no? Lo vieron en física, estoy casi seguro. ¿No? ¿De qué depende esa K? era... No, vale. Quiero saber de qué depende. De las propiedades del resorte, ¿no? A ver, Del ¿cuáles material y propiedades? Porque, de, pues del material y de, bueno, es que estas constantes ya están dadas, ¿no? Para cada tipo de resorte. Es que, bueno, la ¿a qué constante te se refieres? saca por la esta, ¿no? Es la fuerza sobre, pues, la distancia que se puede comprimir el resorte. Bueno, si no lo conocieras, ¿no? Si no lo conocieras, lo puedes hacer a través de eso, ¿no? Sí. O sea, si tú ya estás diciendo que se compra como la ley de Hooke, lo calculamos como en el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero a lo mejor esas propiedades, como dice su compañero, son del material, ¿sí? ¿De qué material está hecho tu resorte? Ajá. Si tú te vas a tu libro de física y ves constantes de elasticidad, está para la plata, para el plomo, para varias cosas, ¿no? Entonces, si tu resorte está hecho de este material, pues tiene una constante de elasticidad de tanto, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma, ¿no? Entonces, y si se fijan, esas constantes están relativamente un poco altas, ¿no? ¿Sí? Están relativamente altas. Uh-huh. Entonces, pues por ahí bueno, van del orden, a lo mejor de los 100 en adelante, ¿no? A lo mejor. ¿Sí? Eso también va a depender, pues, no nada más del material, puede ser del grosor del alambre, ¿no? De todo eso, ¿no? A veces como son aleaciones, pues no se conoce su coeficiente de elasticidad y lo haces o lo calculas como en el ejercicio, ¿no? Ves cuál es la fuerza que le aplicaste, cuánto se movió, o sea, mides, ¿no? Midiéndolo vas a calcular. ¿Sí? Pero por lo regular, pues eso va a veces del orden de 100, 1000, 2000, 5000, ¿no? Uh-huh. Ya te fijaste ahí, ya vi que tus gráficas están traslapadas, ¿no? Sí, son... Entonces quiere decir que el modelo, bueno, la respuesta de la función de transferencia para la misma entrada, bueno, usando la misma entrada en el CIMSCAPE y en la función de transferencia, pues nos dan movimientos similares, ¿no? Sí, sí. Profe, una pregunta. ¿No tienen que ser, digamos que parecidas las gráficas? Digo, o sea, comparando las mías con las de mi Parecido. compañero, digamos que no se parecen mucho, pero a mí, o sea, tengo lo mismo que él en el aspecto de que mi función de transferencia y con la simulación, pues es lo mismo. O sea, no hay problema si no se parecen o si tienen que ser parecidas. No te entiendo tu pregunta. Ajá, o sea, mi gráfica no se parece a la de mi compañero, pero sí, digamos que mi función de transferencia y la simulación me salieron iguales. Uh-huh. Y y si no se parecen, ¿cuál es tu pregunta? Ajá. Ajá, no se tienen que parecer. A ver, tú dime, ¿cómo Bueno, se parecerían? o sea, yo diría que no por o sea, yo sé diferentes valores de las constantes. Yo supongo que por eso, ¿no? Pues ahí está. Ah, bueno. Sí, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, no, a menos de que se hayan copiado y hayan utilizado los mismos valores, pues sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí va a depender de cada uno de los valores que uno elija, ¿no? De la función, de la forma de onda que utilice, de la fuerza, ¿no? Aplicada. Entonces, ahí eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Uh-huh.
ya que si te fijas que la respuesta de la función de transferencia y la del SimEscape, viendo la misma variable, no se parecen, pues quiere decir que sí hay algo ahí raro, ¿no? O sea, aquí lo más importante es comparar la respuesta de la función de transferencia con la variable que está simulando SimEscape, ¿no? Lo más importante. Porque aquí comprobamos que nuestro modelo matemático, utilizando los mismos valores de los elementos, que son los parámetros, ¿sí? Pues vamos a obtener la misma respuesta, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta. No, profe, gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Acuérdense que es luego hablan del módulo de Young o el módulo de elasticidad, ¿no? De los materiales, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el módulo de elasticidad, bueno, no sé si están por aquí los valores, no. Estoy buscando una tablita ahí de física, pero no la encuentro. Ah, creo que aquí está una, a ver. Por ejemplo, aquí está por 10, bueno, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí está. A ver, déjenlo comparto. Dice, un hilo, no sé de qué página es. Medida del módulo de elasticidad, ¿sí? Un hilo metálico sometido a un esfuerzo de tracción sufre una deformación, ¿no? Entonces, fíjate, aquí está hablando del módulo de y está midiendo lo mismo, ¿no? Aquí está delta L, le puso un peso, que es una fuerza, y se fijó, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este caso, pues lo que está tratando de ver es esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre de lo que mide con lo que se movió, ¿no? ¿Sí? Es decir, es la fuerza sobre lo que se deformó. Entonces, fíjense, aquí hay algunos valores, ¿sí? de este comportamiento, ¿no? Aquí está la gráfica. Está un comportamiento elástico, en el que comúnmente está el resorte, está en este comportamiento elástico, porque regresa, ¿sí? Después viene el comportamiento plástico, es decir, lo estiro, pero ya no regresa a su posición original, sin embargo se estira, y después ya viene un punto de ruptura, porque lo estiro de más y se rompe, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos estamos midiendo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que está pasando, y dependiendo del material que sea, ¿sí? Pues ese va a ser el coeficiente de elasticidad, ¿no? Plata, níquel, ¿no? Entonces, y si no se conoce, si tú hiciste tu resorte, ¿no? Y lo mediste, ¿no? Pues así como lo calculamos en el ejercicio, pues así lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, vean que por aquí este módulo de elasticidad, dice de 10 a la 10, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, pero bueno, aquí ya habría que ver, porque también va a importar un poquito, a lo mejor también la cantidad de arillos. Habría que analizar mucho mejor si es directo, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay que hacerlo, ¿no? Pero sí, por lo regular son un poco grandes, a excepción de que yo tengo por aquí, ya, bueno, no sé si que les mostré en su momento, este se estiraba, ¿sí? Muy, muy rápido, ¿sí? Entonces a lo mejor tiene un módulo de elasticidad más pequeño. Pero bueno, dale. Vamos a seguir con lo de la introducción
a los sistemas no lineales. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, no? Nosotros vimos algunos modelos matemáticos, el circuito eléctrico, algunos mecánicos, translacionales, rotacionales, pero todos estos los podíamos representar mediante una ecuación diferencial lineal. Cuando nos referimos a los sistemas no lineales, quiere decir que el modelo matemático está dado por una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo bien sencillo, en donde de manera natural o de manera intrínsecamente, o sea, intrínseca, quiere decir que su dinámica es no lineal. Y de hecho, muchos de los sistemas o fenómenos físicos, pues presentan algunas no linealidades. Ya que si yo lo modelo de manera lineal, bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente, pues hay dinámicas en todos lados no lineales, ¿no? ¿Sí? Que son no lineales. Entonces vamos a analizar pues, el péndulo simple, ¿no? El péndulo simple. A lo mejor ustedes también lo llegaron a ver en física. El péndulo simple. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues consiste en una parte fija, ¿no? Consiste en una parte fija, ¿sí? Y en este punto, ¿sí? Está suspendida una barra, ¿sí? Aquí está suspendida una barra. Y de longitud L, y al extremo tiene un peso, tiene un cuerpo, una partícula de peso, de masa M. ¿Sí? Yo voy a dibujar por aquí un eje de referencia de cómo se mueve este cuerpo, ¿no? Esta es una barra rígida, L. Aquí vamos a medir θ igual a 0. ¿Cuánto se movió esta barra? Se movió θ. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjate, una consideración. En la unión de la barra con la parte fija, ¿sí? Fija, existe fricción, ¿no? Existe fricción. Y además se puede aplicar un torque. ¿Qué quiere decir? Que en este punto se puede aplicar un torque para que esto se mueva. Puede ser a través de un motor, ¿no? Se aplica un torque TDT a través de un motor aquí acoplado, ¿sí? Que está fijo y este hace que se mueva, ¿no? Conectas el motor, le aplicas un voltaje y esto se empieza a mover, ¿no? ¿Sí? Hay una fricción aquí en la unión de la barra con la flecha del motor. Posiblemente también hay una fricción debido al movimiento que hace el péndulo, la barra con la masa, debido al aire. De hecho, también debido a la gravedad, ¿sí? Porque aquí está afectando la gravedad. ¿De qué manera? Pues fíjense, esta barra gira en este sentido, ¿no? Y puede girar en este otro sentido. Hace este movimiento y puede dar una vuelta completa, ¿sí? Entonces, por aquí hay un peso. Bueno, esta es la línea de acción de esta. Y por aquí hay un peso, ¿sí? Por aquí hay un peso que afecta aquí, como en el plano inclinado, ¿no? ¿Sí? Como en el plano inclinado. Y obviamente aquí hay una fuerza que va para acá y una fuerza que va para acá, ¿no? Que es normal. ¿Sí? Obviamente esta fuerza de aquí, vamos a decir que es W,
Y esta de acá, pues es WX, ¿no? Y esta, no, perdón, WY. Vamos a decir que es WY. Ujú. Ujú. Y aquí es WX, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues este está afectando a este movimiento para acá, ¿no? ¿Sí? ¿Mm? ¿Sale? Aquí es teta. Ujú. ¿Sale? Entonces, este punto se está moviendo. Este punto se está moviendo. Ujú. Fíjense que es esta fuerza que está actuando. Entonces, aquí, bueno, esta es la que iba a poner la gravedad. Entonces, fíjate, debido a la gravedad, hay un torque que se genera. Ujú. Hay un torque que se genera. Entonces, aquí de manera general hay un torque debido a la fricción, que lo voy a poner T sub B, y lo voy a modelar como la fricción viscosa. ¿Sí? Ajá. Y también hay un torque debido a la gravedad. Ese es el que hay que calcular. Ajá. Ese es el que hay que calcular. Ajá. Acuérdense que el torque, pues es una fuerza por una distancia. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto, yo ya sé cuál es la fuerza. La fuerza es W por una distancia. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que necesito calcular es la distancia. Ajá. Necesito calcular la distancia. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Uh-huh. ¿Cómo se calcula esa distancia? Pues es la distancia, que a lo mejor esta exactamente no es. Esta de aquí no es, la voy a borrar. No me gusta aquí. Ahí está. La distancia, pues es lo que se recorrió de aquí a acá. ¿Sí? A ver si se ve. Ahí está. Es esta distancia. ¿Sí? Es esta. Esta de, ¿no? Aquí hay una fuerza que se aplicó, ¿sí? Que es W. Y que se recorrió esta distancia del punto de origen. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale W según por su curso de geometría? ¿Cuánto vale W? A ver, calcúlenlo. Calcúlenlo y ahorita me dicen. Entonces, ¿cómo queda B? Es que primero dijo W. Bueno, W ya está dada, perdón. W ya está dada. W es M por G. Sí, entonces es de lo que quieren. Sí, perdón. Si dije W, perdón. Ajá. Yo quiero D, porque ya sé cuál es la fuerza que se aplicó, es M por G. ¿Cuál fue esa distancia? Pues quiero calcular la D, ¿no? Pues sería L por el seno del ángulo, ¿no? L por el seno de ¿quién? De teta. De teta. Ok. Ahí está, ¿no? Exactamente, ¿sí? Bien, entonces, pues ya conozco creo que todo. Entonces, el torque debido a la gravedad va a ser M por G por L por el seno de teta. ¿Sí? Bien, entonces creo que ya puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre, porque ya conozco creo que todas las fuerzas que estarían actuando en el sistema. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no?
tengo la inercia J, tengo un torque aplicado, a este se va a oponer la fricción, que hubiera por ahí, y además se va a oponer el torque de la gravedad. Bien, entonces, pues voy a aplicar sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de torques igual a J por alfa, y aquí va a ser el torque T de T menos el torque en B menos el torque en G igual a J por alfa. Y aquí tengo el torque menos B por teta punto menos M G L seno de teta igual a J por la segunda derivada de teta. ¿Sí? Ahora, fíjense que para este sistema la inercia es bien conocida. ¿Sí? La inercia es bien conocida. ¿Sale? Vamos a ver si momento de inercia. ¿Sí? Es la misma página que les mostré, en su momento. Y vamos a ver aquí donde dice momentos de inercia de objetos simétricos. ¿Sí? Entonces vámonos hasta acá, hasta el último. Dice partícula de masa m a una distancia r del eje de rotación. ¿Sí? ¿Cuál es su inercia? Es m por r cuadrada. ¿Sí? Ahora, en nuestro caso, aquí está, ¿no? Este ya es el momento de inercia. En nuestro caso, pues es el que estamos estudiando. Es una partícula de masa m desplazada del eje de rotación que está aquí. R. Está desplazada R. ¿Cuál es R? Es L. R es L en este caso, ¿no? La longitud de la barra. ¿Sí? Entonces, pues voy a considerar que la inercia es m por L cuadrado. ¿Sí? Por el momento de inercia que me dice que tendría que utilizar para este caso, ¿no? Entonces me queda que T de T menos B teta punto menos MGL seno de teta igual a ML cuadrada por la segunda derivada de teta, ¿no? Y entonces aquí ya voy a tener una ecuación diferencial que va a ser ML cuadrada segunda derivada de teta más B teta punto más MGL seno de teta igual al torque, ahí está, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, lo puedo simplificar aún más, puedo dividir todo entre ML cuadrada, esto va a ser teta 2 puntos, más B sobre ML cuadrada teta punto, más G entre L seno de teta igual a el torque aplicado. Y aquí está el modelo matemático para este péndulo simple con fricción en la unión entre la parte fija y la parte móvil, ¿sí? O la barra. ¿Sí? Bien, no sé si hubiera alguna duda, pregunta de cómo se obtuvo el modelo. No, profe. Profe, creo que yo no entendí ¿No? muy bien de dónde se sacó que J pasa como M por L cuadrada. Bueno, yo les decía que en su momento, cuando empezamos a ver lo que es la inercia, ¿sí? Yo les decía que el momento de inercia va a depender de la geometría del elemento, ¿sí? Entonces, tú cuando quieras calcular el momento de inercia para un cuerpo en rotación, necesitas aplicar esta integral, ¿sí? Para calcular el momento de inercia, ¿sí? Entonces, pues los cuerpos, pues hay diferentes cuerpos o sistemas que ya tienen, o bueno, se han estudiado por mucho tiempo, ¿no? Y uno de ellos es el péndulo, ¿sí? Y entonces, pues aquí dice momentos de inercia de objetos simétricos. Entonces, hay algunos casos donde ya se han calculado estos momentos de inercia, y este es el caso. Entonces, ya alguien ya nos ayudó, alguien ya calculó el momento de inercia para este caso, que dice que es
qué objeto es, ¿no? ¿Qué cuerpo rígido es? Ah, bueno, el cuerpo rígido que yo tengo es una partícula de masa m a una distancia r del eje de rotación. Entonces, ¿cuál es tu momento de inercia para este? Es m por r cuadrada. En nuestro caso no es r, es L, la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso J es m por L cuadrado. Sí, sí, ya vi, gracias, profe. ¿Sí? No sé si hubiera otra duda, pregunta. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir de esta ecuación diferencial? Ajá. O bueno, a ver, calculen la función de transferencia. Nos queda menos de un minuto. ¿Sale? Ahorita lo voy a detener y regresando me dicen la función de transferencia. Sí, profe.
Entonces, Oiga, profe, no sé cómo hacerle con el seno de, ¿mm? con el seno de teta. No, Mm, que no. Se desaparecería el teta, ¿no? O bueno, ¿cómo le haría Según yo para no se puede, ese término? es lineal. ¿Cómo no entendí? Por ahí escuché otra voz. Es que al momento de ser la transformada de Laplace, el seno, en el seno se desaparecería el teta, ¿no? O al menos no se podría hacer esa transformada. Ah, ya te entendí. Ujú. Parece que no se podría, ¿no? Ujú. Porque acuérdate que tú tienes una función teta, ¿no? ¿Sí? Y si le aplicas transformada de Laplace, pues esto es teta S, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué función tienes? Tienes seno de teta de t. Ajá. Fíjate que aquí que la variable de transformación para este primer caso es t a s. Ajá. Entonces, fíjate, tienes la misma función teta, pero está afectada por este seno, ¿sí? O sea, lo que tú calcules de teta lo tienes que sacar en seno, ¿sí? Y pues esto ya no cumple la teoría, que sea una función lineal, ¿sí? Ustedes saben de su curso de álgebra que para que una función sea lineal tiene que cumplir los siguientes aspectos. Que fx más y sea igual a f de x más f de y además que f en alfa por x sea igual a alfa por f de x, ¿no? Estas son las condiciones de linealidad, ¿sí? Entonces, esta aquí no, esta es una función compuesta, ¿sí? Si tú quisieras transformar, ¿qué es lo que quieres transformar? T a S. Ajá. Aquí ni siquiera estarías transformando nada. ¿Por qué? Porque o tu variable es teta o tu variable, pero esto no se puede, ¿no? No se puede hacer la transformada. ¿Por qué no se puede hacer la transformada? Pues porque el seno de teta, ajá, es una función no lineal, ¿sí? Eso que involucra que mi modelo matemático, la ecuación diferencial de segundo orden, ajá, no sé si nadie se dio cuenta, no sé, pues esa es una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿sí? Sí es no homogénea, tiene coeficientes constantes, ajá, pero la variable dependiente que es teta, ¿sí? La variable dependiente que es teta está afectada por esa función trigonométrica del seno. Uh-huh. Y entonces, pues esa es una ecuación diferencial lineal. No, perdón, no lineal. Y por lo tanto no puedo encontrar su transformada de Laplace. Uh-huh. ¿Sí? No sé si se entendió. Uh-huh. Sí, profe. Uh-huh. ¿Sale? Y de hecho, de manera general, uh-huh. Ahora, si ustedes quisieran resolverla analíticamente, uh-huh, tampoco podrían, ¿sí? Porque de manera general, casi de manera general, los modelos, las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, ajá, no se pueden resolver analíticamente. Hay algunos casos especiales, ajá, yo los he visto y yo he visto cómo se resuelven. Más bien he hecho la solución analítica de esos modelos no lineales, uh-huh, pero son algunos casos. De manera general, ¿sí? De manera general, no es posible resolverlos, solamente con un método numérico, ¿vale? Uh-huh. Solamente con un método numérico. Bien, ahora, otra cosa que quisiéramos obtener, pues es la representación en variables de estado. Uh-huh. ¿Se podría o no se podría? A ver, los escucho.
tampoco, ¿no? Porque no se podría definir bien a partir del cambio de variable teta y, por ejemplo, al cambiarlo por la variable x1, no se podría igualar con x2 ni con nada más. Ahí sí difiere un poquito. ¿Alguien más? ¿Se podrá o no se podrá? Según yo sí se podría, porque la que vas a despejar es teta 2 puntos. Entonces, pues, sí puede ser la transformada de seno, ¿no? Ah, bueno, según yo. Transformada de seno, no te entendí. ¿Cómo sería esa transformada? ¿Te refieres a la transformada de Laplace? ¿Cómo? Ajá. Pues si no pudimos calcularla, si no se puede calcular la transformada, la función de transferencia, ajá, pues ¿cómo vamos a sacar la transformada de Laplace? Si la tuvimos que haber ocupado para la función de transferencia y dijimos que no se puede calcular, ¿no? No se puede obtener la función de transferencia para los modelos no lineales. ¿Alguna otra idea? ¿Se podrá o no se podrá? Yo creo que no, profe, porque pues yo creo que más que nada el problema es el seno de teta, porque pues un cambio de variable podría ser como x, que es igual a teta, y x2, que es igual a teta punto, pero de ahí en fuera pues sí saldría el teta 2 puntos y teta punto como siempre lo hemos hecho, pero el problema es el seno de teta. No hay manera de que derivando o algo así pues salga. Bueno, fíjate, lo que tú dijiste es cierto. Sí se puede definir x1 igual a teta, x2 igual a teta punto y derivando si sale, ¿no? Lo que no se puede es escribirlo en forma matricial. Ajá. Si tú lo quieres ver en forma matricial, no lo vas a poder hacer. Ajá. Pero sí se puede llegar a una representación en variables de estado, o es decir, en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? De hecho, la representación en variables de estado para sistemas no lineales, pues es a partir de las matrices. Ajá. Como es lineal, lo puedes hacer esa representación matricial. Pero con los sistemas no lineales, también puedes llevarlo a una representación en variables de estado, pero es diferente. ¿Sí? Es diferente. Ajá. Es simplemente escribirlo como un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Ajá. ¿Sí? Lo vamos a hacer para que se vea, ¿no? Vamos a ocupar este mismo modelo. ¿Sí? ¿Ah? Y el primer paso, pues, es proponer el cambio de variable. Y el cambio de variable puede ser el que siempre hemos estado utilizando. X1 igual a teta y X2 igual a teta punto. ¿Sí? ¿Y esto qué me da? X1 punto sea igual a teta punto y esto es igual a X2. Y X2 punto pues es igual a la segunda derivada de teta. Y esto es igual. Fíjense, acá me faltó, no me había dado cuenta. Este ML cuadrada lo pasé dividiendo, me faltó aquí. 1 sobre ML cuadrada. 1 sobre ML cuadrada. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, es 1 entre ML cuadrada por el torque menos G sobre L seno de teta, pero teta es X1, entonces es seno de X1 menos B entre ML cuadrada por teta punto, y teta punto es X2, ¿no? Entonces, ya encontré una representación en variables de estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que mi vector, pues es X, X1 y X2, ¿no? ¿Sí? Pero no lo puedo escribir en forma matricial porque no me lo permite. No me lo permite por el seno de X1. Ajá. Entonces aquí fíjense, es menos GL seno de X1 menos B ML cuadrada
por x2 más 1 sobre ml cuadrada por el torque aplicado. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Este es el modelo matemático o es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Y esta es una representación típica de los sistemas no lineales. Ajá. Tú tienes un vector de estado que es X. Ajá. Y de hecho, esto tiene una forma matricial. ¿Sí? Esto tiene una forma matricial. Bueno, no matricial, perdón, es forma vectorial. ¿Sí? ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Sí? Tú tienes el vector X, que te representa X1, X2, y vas a tener un vector de funciones. Le vamos a llamar f de x, t. Ajá. ¿Sí? En donde esto hay una función f1 que depende de x y de t. T, el torque aquí, ¿sí? Y f2 de x, t. ¿Sí? Y esto es ¿quién? Esto es x2. Y esta otra función es menos g sobre l, seno de x1, menos b sobre ml cuadrada, por x2 más 1 sobre ml cuadrada t, ¿no? Ahí está. Y entonces, la forma vectorial para esta ecuación diferencial, pues es x punto igual a f de x, t. Donde t, pues ya hablando más estrictamente o más enfocado a nuestro problema, pues t es el torque aplicado por un motor, ¿no? Por un motor que puede estar aquí y puedo controlar la posición de la partícula, ¿sí? O de la masa, ¿sí? Puedo controlar la posición de la masa aplicando un voltaje para que éste se mueva y llegue a la posición deseada, ¿sí? Puedo retroalimentar la posición de la barra, o bueno, de la masa, ¿sí? Y entonces compararlo si es que ya llegó a la posición deseada. Y si no, hago una acción de control para que llegue a la posición deseada. Y entonces modifico el voltaje del motor y entonces aplica un torque y este va a llegar a la posición deseada, ¿no? Entonces aquí el torque T me representa una señal de control, ¿sí? ¿Sale? Bien, entonces esta es la forma de representar de manera vectorial, ¿sí? O de manera compacta los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales. Ajá. A través de un vector de funciones y el vector de estado X. No sé si hay alguna duda, pregunta. No, creo que no, profe. ¿No? Fíjate que este sistema le denominan, ¿sí? Un sistema autónomo. ¿Sí? Con entrada T. ¿Sí? También te puedes presentar un sistema X punto con f de X nada más, es decir, no tiene entrada T. Y este sigue siendo un sistema autónomo, ¿sí? Solo que el primero tiene entrada de control T y este no tiene entrada de control. Nada más es el puro modelo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Fíjate que hay otros casos en donde pues, son más elaborados. F de X, T y el tiempo, ¿sí? Fíjate que aquí depende de X, la variable de estado, del torque de entrada o de la señal de entrada. Por lo general ustedes lo van a poder ver en los libros como U. Ajá. Generalmente en los libros de control y todo eso, pues aparece U, la señal de control, ¿no? Y el tiempo T, quiere decir que las funciones del vector de funciones, ajá, dependen explícitamente de T. Cuando f de xt, que luego le llaman el campo vectorial, ajá, el campo vectorial del sistema dinámico, cuando depende explícitamente de T, es un sistema no autónomo. ¿Sí? Fíjense que esto está relacionado como si fuera un sistema invariante y variante en el tiempo, ¿no? El autónomo es el invariante y el no autónomo es el variante, ¿no? ¿Sí? Obviamente nosotros estamos trabajando con los sistemas autónomos. Sistema autónomo. No sé si hubiera alguna otra duda, pregunta.
No, profe. ¿No? Bueno, entonces, fíjate que estos tipos de sistemas son los que vamos a estudiar. Ajá. Los sistemas no lineales, o sea, modelos matemáticos no lineales. Ajá. Hay libros completos sobre el análisis de sistemas no lineales, ajá, control de sistemas no lineales, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como tal, en todo el curso, más bien, en todos los cursos de teoría de control 1, 2, 3, control de procesos 1 y 2, pues si ustedes revisan los temarios, no abarcan temas de análisis de sistemas no lineales, o principalmente técnicas de control no lineal, ¿sí? No hay así un tema específico que diga, vamos a ver control no lineal. No lo hay, ¿sí? Si acaso el teoría de control 2, las últimas unidades, abarcan técnicas de análisis de sistemas no lineales, pero son los básicos. Son los básicos. De hecho, eso es lo que voy a ver, lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Les voy a enseñar la técnica de linealización, porque hay muchas técnicas, y la primera de ellas, y la que se utiliza, pues, cuando vas a aplicar un control a un modelo no lineal o a un sistema no lineal, pues, primero te avientas por lo más sencillo, ¿no? ¿Sí? Primero te avientas la linealización, ¿sí? Lo linealizas, lo estudias, implementas tu control lineal, ¿sí? Es decir, tienes tu modelo no lineal, la linealización implica hacer una nueva representación que se parezca al modelo no lineal, pero solo en una cierta región, ¿sí? Lo estudias, aplicas el control ahí, y a lo mejor puede funcionar. Pero si no funciona, pues tendrías que utilizar técnicas no lineales, ¿no? De control. Entonces, vamos a ver esa parte, esa primera parte, ¿sí? Esa primera parte del estudio de sistemas no lineales, el método de la linealización, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si tengo un modelo no lineal, voy a encontrar una representación lineal de ese modelo, ¿sí? Una representación lineal de ese modelo, ¿sí? ¿Sale? Entonces, vamos a definir nuestro problema, ¿sí? Vamos a definir nuestro problema general. Este es un caso, ¿sí? Que resulta que es un sistema que ustedes han visto mucho, o a lo mejor por ahí lo han visto, ¿no? ¿Sí? Y resulta pues que el comportamiento para la posición del péndulo, pues es un modelo no lineal, ¿no? ¿Sí? Vean, un ejemplo sencillo me llevó a un modelo no lineal, ¿sale? Entonces voy a estudiar sistemas no lineales. Sea el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no lineal. X1 es igual a F1 de X1, X2, Xn, y vamos a meter la señal de control U, ¿vale? X2 punto, F2, X1, X2, Xn, coma U. Y Xn punto igual a Fn de X1, X2, ¿sí? Hasta Xn, coma U. ¿Sí? Obviamente, al tener, ¿sí? Al tener variables, pues tengo condiciones, este sistema de ecuaciones diferenciales, pues tengo condiciones iniciales. X1 en 0 es igual a X1, 0. X2 en 0, pues es X2, 0. ¿No? Así nos vamos hasta Xn en 0 igual a Xn, 0. ¿No?
¿sí? X. ¿Vale? Vean, esta es la forma típica de representar un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Ajá. ¿Sí? No se puede representar en la forma de las matrices A por X más B por U, porque no puedo, acomodarlo de forma matricial, porque son ecuaciones no lineales, como el seno, puede haber productos cruzados, cuadráticos, cosenos, ¿no? Dependiendo del sistema en estudio, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, de este tipo nos podemos encontrar, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor, bueno, por ahí lo van a ver en los libros, pues si tú defines el vector de estado X como X1, X2, hasta Xn, y el campo vectorial f de x, u, pues aquí es f1x, u, f2x, u, fnx, u. Pues entonces, bueno, y como también vas a tener un vector de condiciones iniciales, pues aquí va a estar x1, 0, x2, 0, hasta xn 0, y vamos a decir que esto es x sub 0, ¿no? Entonces, pues vas a tener la representación matricial, o perdón, más bien vectorial, de la ecuación diferencial, de ese sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? X de 0 igual a x sub 0. Aquí está, ¿no? Con este elemento vamos a trabajar, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Sí? ¿No? No, profe, todo bien. Bien, entonces, podemos encontrarnos con modelos matemáticos de 4 ecuaciones, 5 ecuaciones, 9 ecuaciones, como sean, pero todo el sistema sería no lineal. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué técnica voy a utilizar aquí? Bueno, vamos a usar la linealización, ¿sí? Pero para esto, yo necesito que ustedes recuerden que es la serie de Taylor. La serie de Taylor. No sé si alguien nos pueda decir, comentar en dónde la utilizó, para qué la utilizó, o qué es, cómo se define. O posiblemente no sabe nada de ella, ¿no? Yo la he escuchado, pero nunca la utilizamos. No, seguro. Seguro. Sí, no. ¿En métodos numéricos no la ocuparon? ¿O en análisis numérico? No sé cómo se llama. Creo que sí, en métodos numéricos creo que sí. Ahí está, ¿no? Que nunca. En variable compleja también, pero yo no me acuerdo bien cómo se hacía. ¿Para qué sirve, por ejemplo? ¿Qué hacían con ella? ¿Qué les dijeron? ¿Para qué sirve? ¿O simplemente es para a ver qué dan en las materias y rellenar? ¿Para qué sirve? Sí, la ocuparon. Yo digo que sí la han ocupado. ¿O cómo se define? ¿Nadie? Bueno, yo tengo cómo se define. ¿Cómo se define? Es como la escribimos, ¿no? Sí. Es F y entre paréntesis X, Y más 1. Es igual a F de X, Y
Ujú. Más f' de xi entre 1 factorial Ujú. por h, Ujú. más f, ¿cómo es? D'I' de x1 Ujú. entre 2 factorial por h al ¿De cuadrado. X1? No, ¿De X1 o de XY? de xi Ok. entre Ajá. 2 factorial Ujú. y eso por h al cuadrado. Ujú. Y así hasta f a la n de xi. Fíjate, la serie de Taylor es una serie infinita. Ajá. Es Ajá. una serie infinita. ¿Vale? Entonces no puede llegar hasta hasta a una potencia finita. ¿Sí? Esto es infinito, ¿no? Pero sí tienes ahí la idea, tienes la idea. De hecho, así es. Solo que la aplicación que le estás dando, supongo que es para aproximar una derivada. Ajá. Creo que Eso sí. lo utilizábamos en métodos numéricos, lo utilizamos para los errores, el error residual. Uh-huh. Generalmente se ocupa para aproximar funciones, ¿no? Ustedes decían, quiero calcular el valor de E a la 20, ¿no? O E a la 23,000, ¿no? O el seno de 5. Uh-huh. Aproximaba una función mediante una sumatoria infinita, ¿no? Y entonces aproximabas, luego también lo ocupas para la derivada, ¿sí? Para la derivada. Uh-huh. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? En la serie de Fourier a veces también, en los problemas de minimización, ajá. En los problemas de minimización de métodos numéricos también. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Pero sí, ahí tiene sentido, ¿no? Aquí esas H's y estos son pasos, ¿no? Pero aquí, bueno, de manera general, se utiliza para aproximar funciones, ¿sí? Y esto es igual a f de x0, ¿sí? Más f' de x, perdón, aquí está mal. Ajá. Es 1 sobre 1 factorial por la primera derivada de f con respecto, aquí no puede ser al tiempo, tiene que ser x, porque f de x depende de x, ajá. Y todo esto evaluado en x igual a x0, ¿sí? Por x menos x0, ¿sí? Más 1 sobre 2 factorial de la segunda derivada de f de x con respecto a x evaluado en x igual a x0 por x menos x0 al cuadrado y así hasta infinito, ¿sí? Voy a borrar esta de acá. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la definición, ¿sí? Es una serie infinita. Es una serie infinita de infinitos términos. Uh-huh. Y ojo, este es para una función f de R a R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes, si no mal, yo estoy casi seguro que lo hicieron sacaron la serie de Taylor de la función exponencial, ¿sí? Y de la función seno. Ajá. Seguro. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí rápidamente. Uh-huh. Entonces, ojo, este es para una función de una variable, ¿sí? De una variable. Uh-huh. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Así hasta infinito, ¿sí? De hecho, es una serie de Taylor infinito. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden sacar la serie de Taylor. ¿Dónde debe estar? Por acá. Aquí está, ¿no? Uh-huh. Ay, no.
Aquí está. La serie de Taylor de las series más comunes. Bueno, ya después se particulariza a la serie de Maclaurin cuando X de 0 es 0. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Sí, aquí ya ustedes calcularon la serie de Maclaurin cuando X es igual a 0, ¿no? Sí. Pero esta es la serie de Taylor, ¿vale? Para aproximar el valor, ¿sí? El valor, ¿vale? Entonces, seguramente se les pasó y, bueno, a lo mejor comentarlo, que sí la han ocupado, pero la ocuparon como la serie de Maclaurin, cuando se hace el cambio, ¿no? ¿Sí? Cuando A es igual a 0, ¿no? Cuando X0 es igual a 0, ¿sí? También es la serie de Maclaurin, ¿sí? Bueno, entonces, ojo aquí, es la serie de Taylor, pero para una función de una variable. F de X tiene una variable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función, por ejemplo, de dos variables? Es decir, que F dependa de X y Y, ¿sí? Es decir, esta es una función de R2 a R, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se hará la expansión en serie de Taylor para una función de dos variables? Esta apenas es para una variable, ¿sí? Yo quiero saber la de cuando depende de dos variables, ¿sí? Esto les tiene que traer recuerdos de su curso de cálculo vectorial, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiero estudiar la serie de Taylor para una función de dos variables? Pues fíjense acá arriba, ¿no? Tengo estas funciones F1, F2 hasta Fn, que son no lineales y dependen de 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3 hasta n, y si lo quieren ver, n más 1, ¿sí? Depende de n más 1 variables, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo, o lo primero que tengo que hacer es, ¿cómo voy a hacer la expansión en serie de Taylor? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer la expansión en serie de Taylor de esto? De F1, F2 hasta Fn, pero tengo n más 1 variables. Si apenas sé el de una variable, pues ahora voy a investigar cómo es el de dos variables, ¿sí? Esa va a ser su tarea ahorita de investigación. Uno, si no recuerdan qué es la serie de Taylor, hagan un ejemplo de la serie de Taylor. Ya que hicieron para una variable, vean para dos variables. Fíjense si en su curso de cálculo vectorial lo vieron, que estoy casi seguro. A lo mejor no lo vieron como la serie de Taylor, ¿sí? Porque yo lo quiero generalizar y voy a llegar a la matriz jacobiana. Utilizando la serie de Taylor, voy a definir la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana me va a permitir linealizar cada una de las funciones, F1, F2 hasta F. Entonces, el primer paso, necesito que repasen la expansión en serie de Taylor para una variable y para dos variables. Ya para 3, 4, 5 lo vamos a hacer de manera, ¿cómo le llaman eso? La demostración por, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Inducción, por inducción, ¿sale? Entonces, ya nada más necesito recordar 1, 2 y 3, 4, 5, n más 1 lo voy a hacer por inducción. Y eso me va a permitir llevar a la matriz jacobiana, ¿sí? Yo espero que en su curso de cálculo vectorial también hayan visto la matriz jacobiana un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, necesito eso que lo repasen. Digo, léanlo, váyanlo leyendo, no creo que les lleve mucho tiempo. Un repasón. La definición, necesito ver cómo sería la definición, así como el compañero me la dio, obviamente ya la mejoré aquí, ¿no? Porque él la estaba aplicando para un problema en especial, me parece. Entonces, de manera general es esta, para una variable. Búsquenlo para dos variables. ¿Cómo se definiría?
revisen en su curso de cálculo vectorial, posiblemente ahí lo vieron. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Pues yo creo que hoy le dejamos aquí. Y esto prepárenlo, yo creo que para, no para el miércoles, porque el miércoles es su examen. Ajá, yo creo que para el jueves o para el viernes, ¿no? Ya tengan los jueves, viernes, ¿sí? Yo creo que comenzamos por ahí, ¿no? Con esto. ¿Vale? No sé si hubiera alguna duda, pregunta. ¿Hasta aquí va a venir el examen, profe? No, esto que vemos hoy de introducción a los sistemas lineales no va a venir. No. Va a venir solamente sistemas eléctricos y mecánicos. Así es. Ok, muchas ¿Sale? gracias. No sé. Pregunta. ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, por favor, necesito que estudien, repasen para nuestras próximas clases, serie de Taylor para función de una variable, serie de Taylor para dos variables. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin y estudien y nos vemos el miércoles. Sí, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. profe. Gracias, profe. Buenos días, profe. Bye.